Para entender por qué Saturno está etiquetado como el Sol negro, primero debemos comprender a Saturno como el Sol. Saturno no solo es el Sol, Saturno es también una deidad, planeta y estrella. Debemos reconocer y aceptar esta paradoja de Saturno, o de lo contrario, preparar la mente para la confusión y la locura. Así, para defender a los particulares, Saturno Cronos es declarado ser el Sol por Macrobius y Nonus. El, Bel, Cronos, Elohim y otras designaciones son nombres de Saturno. Ver en el razonamiento de los misterios sagrados eran tanto Saturno como Sol. Bal es el Cronos sirio, el nombre se deriva de Karan, para brillar. Corona, coronado, coronal, coronium, cormosfera, corona, todo deriva de la palabra cronos y son referencias a los rayos solares luminosos. ¿Qué ves Saturno? Cronos se lamentó como el sol de invierno. ¿Qué ves Saturno? Moloch, Cronos. Ver es llamada, por una cierta doctrina del rito, los sacerdotes tanto Saturno como Sol, San. Él muere o duerme en invierno, en primavera renueva su vigor, como Horus, Apolo, Abol. Helios el Sol, a quien llaman por la denominación Dionisio, es el Sol de invierno, Dionisio, Saturno. El Sol Bel, Amón, que se ves a la vez Saturno, Cronos, Tifón y Sol. Cronos es el espíritu del Sol, Venus es el femenino espíritu de la Luna. Plutarco dice todas las cosas nacen de Cronos y Venus. Lua, Luna, una diosa romana y una de las consortes de Saturno. Ella también es conocida como Lua Matera, así como Lua Saturni, Lua de Saturno. Sin embargo, nuestra palabra inglesa para la luna, lunar, deriva de su nombre. En casi toda la mitología el Sol y la Luna siempre son consortes. Los Elohim, eran los sacerdotes de Saturno. Eloi es el dios hebreo, el Saturno, el fenicio el, Cronos. Y Agab, Jacob, es Keb Saturno. Kebir significa fuego, Kabir es igual a el Sol. Todos ellos, Cronos, Seb, Azarel, Bel Saturno, y Keb defienden a Hades infierno. Igualmente, Jesucristo es una metáfora del Sol. También defiende a Hades. El horror del infierno se refiere en el credo de los apóstoles y al credo de Atanasio, que declara que Jesucristo descendió al infierno. Cristo, habiendo descendido al inframundo, saluda en el Nuevo Testamento solo en 1 de Pedro 3, 19 y 20, que habla de Jesús predicando a los espíritus encarcelados. Cronos es el padre de Tifón y Neptis. En consecuencia, se fue al Hades. Cronos es un nombre de Keb, Sabos como uno de los nombres de Dionisio. ¿Quién es el Dionisio Saturno en Hades? El término Sol negro representa el sol nocturno de los antiguos, identificados con Saturno, o Cronos, y adorado como el aspecto malévolo del dios moribundo, como al dios del mitraismo con cabeza de león. El sol como serpiente se hundiría bajo el horizonte y se convierte en un pez. Dal significa pez, Sol significa sol. Dagón es por lo tanto la serpiente solar nocturna, también conocida como el Sol negro en varias tradiciones esotéricas. El Sol negro es el símbolo del inframundo. En las representaciones clásicas del zodiaco, Saturno es el Sol ligero, Sol negro, y corresponde al solsticio de invierno, un período de oscuridad y muerte. Saturno, después de lo cual la Saturnalia fue nombrada, representa la cosecha y fue el señor de la muerte de los romanos. Era el lado oscuro del sol de verano. En Caldea, una región del sur de Mesopotamia, se estableció alrededor del año 1000. Los astrólogos se referían a Saturno como el sol de la noche o el sol negro del invierno, que viajó al inframundo para que la primavera pudiese venir de nuevo. Los babilonios lo consideraron el señor de la muerte, el fantasma del sol muerto y el espíritu más antiguo del universo. La muerte de Osiris está representada tradicionalmente como un sol negro, un símbolo que muestra la pérdida de luz. Enki tiene muchos nombres: Utu, Resef, Negral, Kur, Nantar, Osiris, Horus, Jesús, Satanás, Diablo, Lucifer, Julio, Ra, Ta, el Sol Negro, y muchos más. Alquímicamente, Ab, Ra, An significa corazón del Sol Negro. Abraham, Ab significa corazón, Ra significa sol y Am significa negro, o el corazón del Sol Negro. En alquimia, la imagen del Sol se divide en el orbe diurno, dorado y vivificante, y el Sol Negro, la materia prima aún no transformada por el maestro y el símbolo de su nocturno viaje por el inframundo. Samas, el dios Sol, visita el inframundo.
y se convierte en el sol negro, que más tarde las tradiciones medievales grimorias lo llamaron el ciel. En muchas fuentes antiguas, Saturno se llama Sol. Diodoro de Sicilia informó que los caldeos llamados Cronos, Saturno por el nombre Helios, o el Sol, y Higinus también escribió que Saturno fue llamado Sol. En los textos astrológicos babilónicos la palabra Samas, Sol se usó para designar a Saturno. Pregunta: ¿el Sol negro alude a lo negativo, o es un aspecto injusto de la conciencia? Dr. von Franz: sí, el Sol Níger sería el aspecto sombrío oscuro de la conciencia. Por lo tanto, el dios del Sol en la mitología a menudo tiene un aspecto destructor oculto. El aspecto negativo del Sol es especialmente practicado en los países cálidos donde el mediodía ardiente el Sol destruye todas las plantas. Así el Sol negro Saturno es la sombra del Sol, el Sol sin justicia, que es la muerte para los vivos. Sol negro es un término con múltiples significados. Este representa el eclipse del día, pero también es un símbolo de significado esotérico u oculto utilizado en varios sistemas de creencias. El complejo dividido, continúa Iman, está muerto. En medio del brillo que es su propio eclipse, como un sol negro negativo. El sol negro en la alquimia, Sol Níger se refiere a un subterráneo sol inconsciente que sale de la tierra y se asocia con una conciencia dentro de la oscuridad de la femenina lunar, en oposición a una conciencia solar masculina. En la forma de una paloma, ella, Sofía, descendió en el agua y engendró a Saturno, que es idéntico con Yahweh. Saturno, como ya hemos mencionado, es el otro sol, el sol negro de la alquimia. La exploración de Jung fue influenciada por los alquimistas del siglo XVII Bilus, que se refiere a los antiguos filósofos como la fuente de nuestro conocimiento sobre el sol negro.